Esta es la única fotografía que hay de un momento en el que hayamos estado juntos. Esta fotografía es de nuestra fiesta de casamiento. Nos habíamos fugado. Nos casamos a los 19 años. Yo estaba orgullosa de salir con un marín. Era todo parte de esa idea romántica del extraño alto y moreno, ya saben, apuesto y de pocas palabras, que era casi perfecto. Pero no resultó como yo esperaba. Él siempre tenía toda clase de fantasías oscuras en la cabeza. Me pesa decir que mi primer esposo era un asesino en serie. No habíamos vivido juntos antes de casarnos, así que de repente compartíamos todo. Y hubo un cambio muy visible en cómo me trataba. Era evidente que él quería una esposa trofeo. Un día me trajo un regalo y me sorprendí. Hola. ¿Qué es eso? Un regalo para ti. Él nunca hacía regalos, ni celebraba nada, ni cumpleaños, ni nada de eso. Y cuando lo abrí, era un bikini diminuto. Oh. Enseguida supe para qué era. Era para alardear. Vaya. Recuerdo que ese fin de semana teníamos una fiesta con todos sus amigos. Él quería que todo el mundo viera lo sensual que era su esposa. Le encantaba que los demás marines le tuvieran envidia. La verdad, ¿no crees que debería usar algo un poco menos, no lo sé, atrevido? No. Yo sin dudas era introvertida. Por lo general me gustaba quedarme adentro cuando hacían esas fiestas, pero él no quería eso. Él me quería fuera usando ese bikini. ¿Qué, no te gusta? No, es hermoso. Gracias. Me sentí humillada, que no valía nada. Me sentí usada. Vamos, póntelo, llegarán pronto. Me sentí un objeto y a él no le importó. No importaba cómo me sentía yo, era lo que él quería. Yo era una posesión, era un objeto nuevo que él quería mostrar, pero era un regalo y sin dudas no podía decirle que no pensaba usarlo o que no me gustaba, ya que eso hubiera hecho que se enfadara por haber rechazado un regalo que por fin me había hecho. Así que ahí fue cuando empezó a considerarme un objeto y luego pasé a ser desechable. De vez en cuando, Wayne y yo nos reuníamos con sus amigos e íbamos a su casa a jugar a los naipes. Una noche no jugué el naipe que él quería. Nos vamos. ¿Por qué nos vamos? Porque arruinaste todo. Wayne me sujetó y me dijo, nos vamos a casa. Yo me subí al auto, él conducía y de repente tuvo una especie de ataque de ira y empezó a acelerar cada vez más. Wayne, despacio. Al principio le grité, para, despacio. Pero mis gritos solo lo hacían conducir más rápido. Por favor, Wayne, ve más despacio. No lo entiendo. Estaba petrificada, me daba terror lo que estaba haciendo y no podía controlarlo. Y yo estaba a su merced. ¡Más despacio! Lo siento, lo siento. Sentía un placer enfermizo al verme asustada.
Detente, ¿ok? ¿Quieres que me detenga? Está bien. Se deleitaba asustándome. Se alegraba de que su intimidación funcionara. No le importaba si él también moría. Pudiste matarnos. Para él era más importante asustarme a mí y que yo aprendiera la lección. Todo eso era para intimidarme, para hacerme saber que estaba enfadado. Y la verdad es que para mí estaba enfadado porque había tenido que controlarse frente a sus amigos. ¡Eres una idiota! ¿No puedes hacer nada bien? Creo que para él yo no estaba a la altura de las expectativas que él tenía respecto a mí. Y eso empezó a reflejarse en su forma de tratarme. ¿Cómo pude casarme con una tonta como tú? Las críticas empezaron en ese momento. Pequeños desprecios, pequeñas agresiones. ¿Sabes qué? No eres tan perfecta como crees. Sería bueno que te esforzaras un poco. Yo nunca tomaba la decisión correcta. Siempre había algo malo. Trabajaba todo el día. Luego debía llegar a casa y preparar comida de 3 platos. Trabajo todo el día. ¿Y me recibes con esto? Nada le parecía suficiente. No se volvió una pesadilla de un día para el otro. Fue un proceso gradual. Empezó de a poco. Una vez, a poco tiempo de casarnos, Wayne y yo estábamos sentados mirando televisión, bebiendo una copa de vino, y empezamos a hablar de su papá. Y él no quería hacerlo. ¿Cómo es que nunca conocí a tu papá? Él nunca hablaba mucho de su infancia. No era una conversación que quisiera tener. ¿No crees que debería conocer a mi suegro? No, la verdad no hace falta. Pero solo había conocido a su mamá, así que insistí con el tema. ¿Por qué nunca quieres hablar de él? Porque no, ¿ok? Olvídalo. Cada vez que decía otra palabra, él se enfadaba más y más. ¿Cuál es el problema? Tú viste muchas veces a mis padres. De repente, él explotó. ¡Ya cállate! ¿Qué rayos te pasa? Me levanté del sofá para alejarme de él y él vino hacia mí. Te dije que me dejaras en paz. Lo siento. Y golpeó la pared detrás de mí. Cuando lanzó ese puñetazo, la verdad fue muy cerca de mi cabeza para que viera que era una amenaza, pero a una cierta distancia para que supiera que no tenía intención de golpearme. Cuando digo que dejes de hablar, hazme caso. Yo venía de una familia en la que no había esa clase de violencia e ira, y eso me daba mucho miedo. De una forma u otra, tú aprenderás a escucharme. Luego empezó a manipularme con amenazas de lo que podía hacer. Perdí toda la seguridad en mí misma. Terminé llegando a un punto en que empecé a estar de acuerdo con todo y a decir, sí, es mi culpa, lo siento. Empecé a disculparme por cosas que no eran mi culpa. Así que creo que ya había ciertas señales de alerta. Pero no quería contarles eso a mis padres porque eso mostraría que había tomado una mala decisión. Y yo quería que ellos creyeran que todo marchaba bien. Así que perdí esa línea de comunicación con la gente que me quería, porque nunca les decía la verdad. Me guardé lo que empezaba a pasarme y no hablé. Y ahí fue cuando él empezó a volverse más y más violento. ¿Sabes que lo que hiciste estuvo mal?
Adam, ¿sabes que lo que hiciste estuvo mal? Lo sé ahora. Ok, ¿te das cuenta de que lo que hiciste estuvo mal? Ahora sí. Ahora sí. ¿Y en ese momento? Ni siquiera sé lo que me pasa por la cabeza ahora. Me cuesta saber lo que pensaba en ese momento. La pausa. Cuando le pregunta, ¿te das cuenta de que lo que hiciste estuvo mal? Y hay una pausa de varios segundos. Eso me parece muy revelador. Aunque se haya entregado, no creo que Wayne alguna vez haya entendido que eso estaba mal y que era algo que no debía hacer. Le tomó un tiempo dar esa respuesta. Lo único que quería Wayne en la vida era tener sexo y hacerlo todos los días al menos una vez. Hola. Hola. Wayne no aceptaba un no como respuesta, así que si yo no tenía ganas, si no me sentía bien o estaba enferma, no importaba. Él me tenía despierta toda la noche. Wayne, estoy cansada. Quiero dormir un poco. No tomará mucho. Enseguida me di cuenta de que era más fácil decir que sí lo antes posible. Solo complacerlo y terminar de una vez. Para mí ya ni siquiera era hacer el amor, era una tarea más que tenía que hacer. Lo que pasaba era que sentía que casi todos los días me estaban violando. Y para él nunca era un ataque sexual o una violación. Él lo veía como una obligación mía, pero para mí era degradante. Sentía que no conocía a esa persona, no quería estar con esa persona. Pero no es tan sencillo escapar de todo eso como cree la gente. Esa siempre es la primera respuesta. Bueno, déjalo. Yo no tenía dinero. Wayne siempre me amenazaba con que vendría a buscarme. Los que ejercen violencia emocional te aíslan de todo el mundo y se aseguran de que te sea imposible dejarlos. Mis padres se habían enfadado conmigo por haberme fugado y sentía que ya no podía pedirles nada a ellos y yo no tenía ninguna amiga. Así que no tenía nadie y en mi mente no había escapatoria. Cuando le conté a Wayne que estaba embarazada, su primera reacción fue decirme, tienes que abortar, no tendremos un bebé. Así que Wayne me subió al auto y me obligó a ir a una clínica para abortar. Antes de realizarme el procedimiento, quisieron entrevistarme. Tómate tu tiempo para responder las preguntas que te haré, ¿ok? ¿Estás segura de que es lo que quieres? ¿Alguien está obligándote a hacer esto? Y de hecho miré a la mujer y le pregunté, ¿qué pasa si llego a decir que sí? Y ella dijo, no lo haríamos. Tienes que estar segura de que es algo que de verdad quieres. Y en ese momento concluyeron la entrevista. Me dijeron que lo pensara bien y volví a la sala de espera donde se había quedado él y le conté lo que había dicho. Y después de eso él me tomó del brazo, me llevó hasta el corredor y me empujó contra la pared. Y me dijo muy claramente que si no hacía lo que él quería, no me molestara en volver a casa. Será mejor que resuelvas esto hoy. ¿Me oíste?
Aún me sentía indefensa, aún sentía que no tenía dónde ir, estaba atrapada. Luego me dijo, ve a decirle que estás lista. Yo tenía muy claro que no quería tener un hijo con él. Lo último que hubiera querido era traer un hijo suyo al mundo. Hablé con la enfermera nuevamente y terminé haciendo lo que él quería. La situación empezó a descontrolarse, al punto de que ya no era solo sexo, sino sadomasoquismo. Tenía un mazo de naipes y en el dorso de cada uno había una mujer con algún tipo de atadura. Así que quería probar todas esas ataduras conmigo. Ahí fue cuando su obsesión con los senos pasó a ser más marcada. A Wayne se le había ocurrido hacer un molde de mis senos con cera. Así que derritió una buena cantidad de cera y luego me hizo sumergir los senos en un tazón hasta que quedaran cubiertos con la cera caliente y luego tuve que quedarme ahí hasta que se enfriara. La cuestión era tratarme como un objeto. La cuestión era hacer lo que él quería. Hizo el comentario de que si hubiera podido tomar una sábana y hacerle unos hoyos alrededor de mis senos, me la hubiera puesto encima y hubiera quedado igual de satisfecho. Él decidió que cuando volví a casa y estaba en casa no debía usar nada de ropa. Así que tenía que llegar a casa, sacarme toda la ropa, cocinar desnuda, pasearme así, y él podía tocarme cualquier parte del cuerpo que quisiera en cualquier momento. Y diría que yo era casi como un maniquí. Aprendí a no decir nada y dejarlo jugar con su juguete. Cada vez que me deshumanizaba, cada vez que veía como un fetiche alguna parte de mi cuerpo, era humillante y denigrante. Él siempre dejó en claro que las mujeres eran objetos y desechables. A él le importaban las partes de mi cuerpo, pero no yo. ¿Por qué crees que pasó eso? Me pasa algo. ¿Qué crees que te pasa, Adam? Ojalá lo supiera. Si lo supiera no me pasaría. El cuerpo de marines tenía varias cabañas en la zona de Big Bear. Y Wayne y un grupo de amigos decidieron ir a pasar el fin de semana y recibí una llamada. ¿Hola? Hola, ¿qué tal, Bill? ¿Cómo estás? Y el que llamaba era uno de los amigos con los que estaba en Big Bear. Y él me preguntó, Kelly, ¿sabes algo de Wayne? No supe nada. Y yo le dije, no, ¿por qué me lo preguntas? Pues si llama, dile que vuelva. No es tan grave como él cree. Sí, claro, se lo diré. Y me quedé sentada sola, esperando. Diría que pasaron un par de horas. Y llamó Wayne. Y me dijo, ayúdame, tienes que venir a buscarme. ¿Qué pasó? Estoy en problemas y me busca la policía. Y yo dije, ¿pero qué hiciste? Y él dijo, creen que violé a alguien. Wayne. Un amigo y él habían conocido a dos jóvenes. Y creo que ellas tenían
14 o 15 o algo así. Lo acusaban de estupro. Desde luego, él sabía que eran menores de edad, pero no aceptaba ninguna responsabilidad en absoluto. Él no sentía que hubiese hecho algo malo. Ven a buscarme. Ok. Para él, el único problema era que lo atraparan. Él no tenía empatía. El proceso penal duró más de 1 año y de repente retiraron los cargos. Cuando el problema de la acusación de estupro se resolvió, yo tenía un nuevo empleo y estaba empezando a hacer amigos. Y estaba empezando a hacer amigos hombres. Mientras Wayne se quedaba en la base, yo aprovechaba para salir a cenar, socializar y sentirme libre, y se sentía bien. Oye, gracias por llevarme a mi casa. Bromeas, es un placer. Pero una noche había ido a cenar con Bob después del trabajo. Él me llevó a mi casa y cuando estábamos llegando vi que el auto de Wayne estaba ahí. Oh, no. Y sentí pánico. ¡No pares! ¿Por qué? ¡Sigue! ¿Qué pasa? ¡Sigue! Ese es el auto de Wayne. Está en casa. Sigue de largo, no bajes la velocidad. Yo no sabía bien lo que pasaba, pero sabía que estaba en casa. Después me contó la historia de lo que había pasado esa noche. Se le había metido en la cabeza que estaba engañándolo, así que había tomado su arco de poleas y se había escondido entre los arbustos que rodeaban la casa a esperar que yo volviera. Se quedó esperando unas 3 horas, agazapado con su uniforme. Estoy convencida de que si me hubiera bajado del auto y Bob se hubiera bajado para acompañarme hasta la puerta, él le hubiera disparado. Por suerte no paramos, porque él era un experto con el arco y flecha. Recuerdo muy bien esa mañana. Él estaba mirando televisión y yo estaba planchándole el uniforme y le dije, no puedo seguir con esto. Wayne, ya no soporto más esto. ¿Disculpa? No puedo vivir así. Vi cómo son otras personas. Y sé que no tengo por qué seguir viviendo así. Quiero el divorcio. Yo me lo esperaba. Al principio, Wayne pareció tomárselo con mucha tranquilidad e incluso hablamos sobre la división de bienes. Y me dijo que iba a quedarse con mi motocicleta y yo le dije, no, yo la quiero. Wayne, no puedes quedártela. Yo tenía amigos con motocicleta, así que quería tener una para andar con ellos. Y creo que en ese momento se dio cuenta de que Bob también conducía una. Y ahí fue cuando enloquecí. Me sujetó y me arrastró por toda la casa. Eres una verdadera basura, ¿sabes? Me puso el teléfono en la mano y dijo, llámalo ya mismo. Quiero hablar con él. ¡Llámalo! ¡Llámalo ya! Así que llamé a Bob y Wayne tomó el teléfono y en lugar de gritarle o insultarlo, fue muy amable. Le dijo, ¿por qué no nos vemos y desayunamos los 3 juntos? Actuó con mucha calma y naturalidad. Eso me dio miedo porque yo no sabía lo que planeaba. Esa actitud no era normal en él. Y la verdad me daba mucho miedo. Nos vemos. Cuando Wayne colgó el teléfono, volvió a ser el que era cuando se enfadaba. Y dijo que podía usarme una vez más y luego me violó. ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Déjame! Y después, cuando terminó, me dijo que me vistiera y fuimos al restaurante.
hiciste? Lloré. ¿Por qué lloraste, Adam? ¿Por qué lloraste? Porque no quería que pasara eso. ¿Lloraste porque sabías que estaba mal? Sí. No debería haber pasado. No debería haber pasado. Cuando llegamos al restaurante, yo estaba nerviosa como pocas veces. No sabía lo que pensaba hacer. Tenía miedo por Bob, también tenía miedo por mí. Bien, Bob. Viniste. Creo que Bob supo cuando me vio y vio la mirada que tenía y mi expresión que había pasado algo. Quería contarte que decidimos separarnos. Wayne fue muy cordial con Bob. Volvió a ser el mismo que había hablado con él por teléfono. Empezó a conversar con Bob como si fuera un nuevo amigo. Era muy raro. Ahora que estoy soltero, quizás puedas ayudarme. Y luego incluso le preguntó a Bob si conocía a alguna mujer con senos grandes para presentarlo. Ya sabes a lo que me refiero. Empezó a humillarme delante de Bob y a dar a entender que cualquier mujer de senos grandes podía reemplazarme. Se lo dijo de forma tan amigable que fue muy raro. Bob se quedó sorprendido y me dijo: ve a tu casa, empaca e iré a buscarte. Bien, descuida. Iré por ti. Me fui del restaurante en nuestro auto, me fui a casa y empaqué todo para irme. Wayne se fue y Bob se subió a su auto y vino a buscarme, y cuando llegó Wayne ya nos habíamos ido. Al poco tiempo, Bob y yo nos fuimos a vivir juntos. La relación que teníamos iba consolidándose y yo me sentía segura por primera vez en mucho tiempo. Había podido liberar la tensión y por fin volví a respirar. Pero yo sabía en mi interior que aún no había terminado. Empecé a recibir llamadas al trabajo de Wayne. Y él me detallaba todo lo que había hecho yo desde que había salido del trabajo. Cada calle que había tomado, cada tienda a la que había ido, era muy específico. Se besaron en un semáforo, cenaron en tal lugar, y lo hacía a diario, para hacerme saber que estaba vigilándome. Y la situación empeoró. Un día fui a buscar mi auto y él había escrito con el polvo que tenía: "Te veo". Sabía que estaba enfadado. No había tenido la posibilidad de castigarme. Y yo estaba muy nerviosa y asustada. Siempre estaba alerta. Él era como una sombra que me seguía a todas partes y vivía aterrándome. Yo aún sentía que podía pasar algo en cualquier momento y terminé teniendo razón. Cuando por fin pude conseguir el dinero para pedir el divorcio, tuve que irme de ahí porque iba a pasar algo si no me protegía a mí misma. Dejé mi empleo y nos mudamos a Palm Springs.
No se lo contamos a casi nadie. Mi familia sabía dónde estábamos, pero también sabían que no podían decírselo a Wayne. Y tratamos de permanecer ocultos. Pero de alguna forma, Wayne se enteró. Miré hacia el otro lado de la calle y vi a Wayne. Y solo dije, tenemos que irnos ya de acá. Tenemos que ir a casa. Me dio mucho miedo ver lo decidido que estaba. En la época en la que Wayne me acosaba, no había ninguna ley que me amparara. No podía ir a la policía y decir, alguien me está acosando. No iban a hacer nada. Así que Bob y yo decidimos alejarnos aún más de la ciudad. Nos ocultamos. Pasamos 2 años ocultos para que él no nos hallara. Yo sabía que él estaba siempre al acecho. No podía sentirme a salvo. ¿A cuántas mujeres crees que les hiciste daño? Me las confundo. Hubo muchas. ¿Hubo muchas? ¿Cuántas? Unas cuantas. Me cuesta recordarlo. A veces no las recuerdo bien. Recogí a muchas mujeres que no recuerdo. No tenía intención de hacerles nada. Él se había esfumado. No volvimos a tener más contacto. Seguimos adelante. Bob y yo nos casamos. Tuve a mi primer hijo. Así que seguí con mi vida. En noviembre del 97 recibí una llamada. Atendí y era mi hermana. Y me dijo, enciende el televisor y ve al canal 4. Y entonces me preguntó, ¿ese es Wayne? ¿Ese es él? Y luego empezaron a hablar de que él se había entregado a la policía. Según los investigadores, Wayne Ford, de 36 años, les entregó una bolsa de plástico con un seno extirpado y luego confesó haber matado a 4 mujeres durante los últimos 14 meses. Cuando oí lo del seno extirpado, desde luego recordé el sadomasoquismo y los moldes de cera y todo tuvo sentido. Era lo que él quería, era lo que él buscaba y con lo que hubiera querido quedarse. Era su trofeo. Hasta ahora Ford reconoció haber asesinado a una mujer no identificada, cuyo torso apareció en este Senegal en Eureka, a Patricia Ann Tamés en el sur de California y a Lynette White cerca de Stockton. Apenas oyes algo así, enseguida piensas podría haber sido yo. Me comuniqué con el departamento del sheriff de Humboldt y entonces empecé a conocer los detalles. Terminó trabajando de camionero. Salía de viaje con su camión, llegaba a un condado y recogía a alguna joven. Dijiste que recogiste a alguien ahí, ¿es así? Sí. Ella me hizo señas. ¿Estaba al costado del camino? La vi de lejos. Dejaba su cuerpo en alguna parte, iba a otro condado y se detenía en otra parada. Te mostraré una fotografía, ¿ok? ¿La reconoces? Es ella. ¿Cómo se llama? ¿No sabes su nombre? No. Su nombre era Patricia. Ella era de esa zona. Tenía familiares que vivían en la zona. Dígales que lo siento. Lo haré. Dígales que no quise hacerlo. En la casa rodante en la que vivía, hallaron grasa derretida dentro de una lata.
partes en el congelador junto al helado. ¿Le cortaste un seno? Sí. ¿Por qué hiciste eso? No lo tenía planeado. ¿Qué usaste para hacer eso? Un cuchillo de caza. En esencia, eso era lo que él hacía cuando hacía esos moldes de cera, fabricaba senos. ¿Acaso en algún momento ella te ofendió, te golpeó, hizo algo por el estilo? Creo que no. Era simpática. Podía haberse detenido después de la primera, pero no fue así. Siguió haciéndolo. Siguió saliendo y recogiendo a otras jóvenes. Además de Patricia, ¿alguna vez recogiste a otras mujeres y les hiciste algo parecido? Sí. Fueron muchas. Cuando Wayne fue a juicio, lo acusaron de asesinato en serie de 4 víctimas. Aunque él había confesado todo, terminó declarándose inocente. Yo no quería matar a nadie. Es Wayne en el juicio. Eso es lo que recuerdo haber visto cuando estuve en el tribunal. Era aterrador. La verdad era aterrador porque por dentro, todos esos años, siempre tuve miedo de que viniera a buscarme y a pesar de eso, en esencia me estaba cruzando de nuevo en su camino. En todos esos años siempre tuve el temor de volver a verlo. Una mujer policía vio lo nerviosa que estaba y ella, trató de tranquilizarme. Me dijo, descuida, cariño. Si se mueve, le disparo. Me hizo sentir un poco mejor. El padre de una de las jóvenes subió al estrado a dar su testimonio y contó que tenía pesadillas recurrentes sobre el momento de la muerte de su hija y empezó a describir lo que él veía en sus pesadillas. Y Wayne se levantó de su asiento y dijo, eso es mentira, eso no fue lo que pasó. No solo le dio un susto enorme al jurado, sino que se perjudicó a sí mismo al decir, eso no fue lo que pasó. En mi opinión, no hay redención para alguien como él. Debe haber sido aterrador para ellas. Sus crímenes siguieron y empezó a fantasear cada vez más con matar a su segunda esposa. Esta no es la persona con la que me casé. Es la peor versión de la persona con la que me casé. La última vez que lo vi, aún parecía un marín. Nunca imaginé la espiral descendente en la que cayó él después de divorciarnos. Es una imagen que da miedo. Sin dudas, dada la gravedad de los crímenes que cometió, siento que nadie quiere a alguien así caminando por la calle. Y para ser sincera, en mi opinión, no hay redención para alguien como él. Arrebató 4 vidas. Las arrebató de forma violenta y despiadada. No siento mucha empatía por él. Murió y está bien. Pero igual, aún siento mucha culpa. Hubo un momento en que pensé, ¿podría haberlo cambiado
de haber hecho algo, de haber sabido eso, pero no es responsabilidad mía. Yo espero que lo que dije y lo que digo pueda llegarle a una mujer en una situación similar. Y con suerte llevarla a buscar ayuda para escapar. Esa no es la manera en la que deben tratarte. Esa no es la manera en la que debe ser la vida. Doblado al español en BSI Ibiza.